Buen día a todos los seguidores del Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros aquí en nuestra sala de redacción al doctor Carlos Cáliz. Pues él es el director de Macrodato, una especialización también en gobernanza pública, entre otros temas que él maneja. Bueno, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Interesante que eso creo que tiene un impacto ya mediático muy importante. Gracias. Doctor, sabemos que usted trabaja muchísimo, pero bueno, vamos a enfocarnos en algunos temas de actualidad que nos ocupan la agenda nacional, pues día a día. Y pues iniciando con el tema político que nos tiene en esta crisis e incertidumbre de cara al proceso electoral. ¿Cómo ve, doctor, usted la situación actual, los últimos acontecimientos en el Congreso Nacional con la no aceptación de la renuncia de la doctora Ana Paola Fal, que ya se venía a venir, y luego lo último ahora en horas de la mañana con la intervención del Ministerio Público en el CNI? Bueno, en primera instancia parece algo sombrío, ¿no? Política, pero de alguna forma también es un tema que hemos venido anticipando. Es decir, muchas de las cosas que hemos venido viendo en los últimos días se han anticipado. Hemos tenido la oportunidad de decirles, miren, cuando están nublados, es una probabilidad bastante alta de que pueda llover, ¿no? Pues bueno, acá exactamente lo mismo, ¿no? Estamos con un panorama bastante sombrío y ese panorama político decanta precisamente en estas situaciones que estamos viendo, ¿no? Maniobras, estrategias, tácticas, algunas más ofensivas desde el punto de vista político y otra obviamente más, en este caso, defensivas, pero defensivas tardías, porque usualmente, y esto es un tema muy claro que se marcó directamente desde los primeros días de gobierno, pusieron la pauta, ¿no? La ruta, y lamentablemente la mayoría de los que en ese momento empezaban a visualizarse como potencial oposición iban prácticamente detrás de la pauta que el gobierno estaba colocando. Entonces ya es un proceso que definitivamente se ha venido marcando durante los últimos 3 años y medio, y lo que estamos viendo en las últimas semanas y en las últimas 24 horas es lo mismo, ¿no? El gobierno sigue llevando la pauta, la oposición va un poco detrás, y en algunos casos por ahí ganan unas batallas, pero no les ajusta suficiente como para poder adelantarse algunas de las actividades estratégicas y tácticamente ofensivas del gobierno. Esto da temor en la ciudadanía, despierta incluso la afectación en la salud mental del hondureño. ¿Realmente hay una amenaza directa al proceso electoral a que se realice? Salud mental, salud emocional, salud financiera, y esto pasa también por el tema del aumento de riesgo país, ¿no? Indefinitivamente. La incertidumbre mayor, la gente definitivamente está con muchísimo temor, no sabe exactamente qué es lo que podría ocurrir. Sin embargo, como ya hay patrones, ya hay comportamientos que de alguna forma hacen que la población sepa por dónde puede ir el asunto, pues eso mismo es lo que le genera preocupación a la ciudadanía. Hay muchos pequeños empresarios que están pensando 2 veces y empiezan a poder reinvertir o invertir aunque sea un poco en sus emprendimientos. Y otros que están haciendo algunas gestiones o las están adelantando o están pensando en la posibilidad de guardar un colchoncito en caso de cualquier situación a partir de noviembre. Esa es la incertidumbre y ese es el clima terrible que tenemos en este momento, porque definitivamente este clima que estamos viendo a nivel político claramente afecta el clima de negocios y por supuesto de inversión. Sí, doctora, hablando precisamente del clima de negocios, hay un tema que usted ha venido manejando también y que nos ha ocupado en la agenda, que es el tema de la ley de justicia tributaria. Entre todo este embrollo que se da en el Congreso Nacional, se dice de que es una de las condicionantes que estaría poniendo ahora el oficialismo
para una posible negociación entre, pues ya sería la sustitución de la consejera Hall. Es una potencial moneda de cambio, ¿no? Definitivamente. Parte de la estrategia, al final le terminan cediendo esas oportunidades para poder negociar con mayores ventajas, el oficialismo que usted menciona. Y yo creería que sí va a ser un proceso de negociación política. Hoy más temprano se hacía la pregunta si realmente se podía aprobar o no la ley de justicia tributaria. Algunos analistas piensan que no, que va a ser muy difícil dado el caos político que tenemos. Pero al final quienes negocian son políticos, ¿ya? Y para mí sí existe una probabilidad bastante alta de que lejos de que hayan opositores férreos al tema de la ley de justicia tributaria, sí existe una probabilidad bastante alta que pueda generarse un potencial arreglo político, ¿no? Y estos arreglos políticos uno los entendería si realmente los resultados fueran sumamente positivos para la sociedad hondureña. Pero los antecedentes distan mucho de que estos arreglos políticos terminan beneficiando al pueblo. Y en el aspecto directo de la ley de justicia tributaria, yo creo que no es el momento inicial para poder abordar este tema. Sin embargo, va a estar en el espectro las próximas semanas y yo sí creo que va a ser una potencial moneda de cambio. Y al aprobarse la ley de justicia tributaria, en caso de hipotético de que lleguen a ese acuerdo de negociación, esta no es una ley, según algunos analistas, que viene a beneficiar y que viene a potenciar la inversión en el país. ¿Qué principales ventajas o desventajas tiene? El gobierno tiene su posición y es planteado esto. Hay que ser muy objetivos. La construcción de esa ley de justicia tributaria no se hizo con ChatGPT, es decir, ahí hubo gente talentosa revisando artículos, revisando cada una de las actividades, es decir, que hubo un proceso previo a que en 2023 nos empezaran a presentar esto. Mientras ellos estaban escribiendo la ley, mientras estaban redactando, haciendo los análisis comparativos, pues la oposición y el sector empresarial ni cuenta se da. Entonces, eso fue como, digamos, el primer gol que le meten fuertemente a la oposición sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque, reitero, para poder escribir esto lleva un debido proceso, ¿no? Entonces, tiene toda la información debidamente articulada desde la posición que tienen ellos en relación a esta ley, ¿no? Yo la he revisado junto a otros especialistas, concluimos específicamente de que, primero, sí se necesita una reforma integral de carácter fiscal, pero con lineamientos más abiertos a los mercados, más de libre empresa, más de libre mercado, y por supuesto que abran las oportunidades para que inversores reales con un verdadero Estado de Derecho puedan venir a invertir acá. Pero lo que se tiene en este momento, más que un proyecto fiscal, más que un proyecto tributario que pueda tener, mi percepción es que es más un proyecto de carácter político. De hecho, cuando usted ingresa a la página oficial del SAT, encuentra un cintillo, ¿no?, con una información relacionada a la ley de justicia tributaria y le habla específicamente que forma parte del proyecto o del plan bicentenario, que no es otra cosa más que llevar como objetivo primordial convertir a Honduras en un Estado socialista democrático. Entonces, eso pareciese que es el mecanismo político de recaudación fiscal para poder financiar el proyecto político los siguientes 4 u 8 años, ¿no? Si ustedes le dan esa oportunidad al gobierno, después yo diría, no se quejen, ¿no? Bueno, doctor, este tema político lleva también al tema social, la confrontación, todo esto. Hay otro tema que preocupa muchísimo y es el tema de los colectivos de Libre. Vemos en las últimas horas cómo el coordinador de Libre dice que tiene tantos, 30,000, y para ser específico, colectivos preparados. Luego vemos a uno de los dirigentes que dice que están incluso dispuestos a tomar las armas. Esto nos lleva a una preocupación ya que traspasa lo político, se va a lo social, porque con toda la confrontación que hay en el país, este tipo de amenazas. Bueno, primero, pensemos que un 50% es cierto de eso.
Dicen 30.000, pero yo en el juicio de eso pensaría que hay 15.000. Si hubieran 30.000 realmente, nos hubiera dicho que había 60.000. ¿Ya? Y eso sí hubiese asustado mucho a esa población. 30.000 colectivos para una población de 10 millones de personas, pues usted diría, bueno, no representa mucho. Lo que ocurre es que si usted a eso le suma la Fuerza Nacional de Seguridad, que al final también forma parte del gobierno, no, o sea, decía que estoy mezclando el aceite con el agua, pero al final es casi la misma cuestión guardando las distancias. La situación es que sí preocupa a una parte de la población, es que hay 30.000 personas y que uno no habla de posibilidad de tomar armas, ¿ya? Ante esa situación de que le dice a alguien, mire, yo voy a representar y voy a hacer que el gobierno se mantenga por cualquier vía, inclusive las armas, a esta altura del partido, eso debería ser una alerta para que tanto los entes de justicia y por supuesto de prevención estarían ya investigando y guardando la distancia en el sentido de qué es lo que podría ocurrir si acaso realmente hubiese un levantamiento de armas, ¿no? Eso apuntaría prácticamente a que nos están diciendo que podría haber una guerra civil, una insurrección, en caso que no estuvieran de acuerdo con la mayoría del pueblo, en el caso que ganara Salvador Narrala o que ganase, por ejemplo, Narria Oscura, ¿no? En menor escala, ¿cómo se llama? Don Nelson Ávila o Chano, ¿no? Con posibilidades también de poder participar y tener una opción para ser candidatos oficiales a la presidencia de la República y convertirse oficialmente en presidente, ¿no? Electos. Pero la situación es que sí genera mayor incertidumbre en una parte de la población. Habría que ver, ¿no?, qué es lo que están pensando los grupos de Libre, que representan el 15 más o menos 3% de la población nacional, ¿no?, que son los que tienen esa identificación partidaria, si realmente están de acuerdo con que 30.000 personas, pensando que esa hipótesis sea realmente cierta, que repito, yo creo que debe ser en todo caso la mitad, ¿ya? Porque no he visto datos, ellos quizás tendrán una información más concreta, pero 30.000 personas para 10 millones, ¿no? Y de esos 10 millones pensemos que 5.6 realmente se iban a votar y que realmente estén involucrados en la parte del deseo de que políticamente Honduras sea mucho mejor. No creo que deberían de amedrentar a una cantidad enorme de personas, ¿no? Y con todo este contexto, doctor, inclusive con el último punto de la intervención del Ministerio Público al CNE, ¿qué se puede analizar de que nos depara en los próximos días? ¿Realmente iremos a tener un PREP? ¿Se aceptará finalmente la renuncia de la doctora y se sustituirá con el diputado Josy Toscano, que es el nominado por parte del Partido Liberal? ¿Qué podemos esperar en esto? Yo sigo pensando que somos sí, sí, permitís hacer esto, lo otro, porque no, o sea, al final los políticos se terminan sentando y no negociando, ¿no? Un almuerzo o un café. Es la relación. Cuando ven que las posibilidades pueden disminuir, entonces con mucha más rapidez optan por la negociación, ¿no? Sobre todo si creen que pueden perder, ¿no? Yo creo que ese es un tema no menor, que definitivamente aumenta la incertidumbre. Pensaríamos absolutamente que este fuera un ejercicio real de investigación, de todo lo que pueda generarse alrededor de esto. El tema es que, reitero, ¿no?, la situación es bastante sombría, el clima y el panorama político sigue siendo complicado y nos siguen llevando a eso, ¿no? La situación se sigue alargando, las posibilidades de aumento de caos generado incrementan. Y súmale usted otra cuestión no menor, ¿no? La percepción de parte de la población hondureña es que puede haber un rompimiento del orden constitucional. Entonces, si usted tiene caos en el CNE, caos en el Congreso Nacional, caos en otras instituciones, caos en las calles, ahorita hablar por ese tema, ¿no?, la sumatoria de todos esos caos beneficia a alguien, a los agentes del caos, ¿ya? Entonces, esos agentes del caos están trabajando coordinadamente para que se dé la posibilidad adecuada para poder intervenir con un plan B o un plan C. Si no necesitan el plan B o el plan C, basta con dividir y seguir dividiendo a la oposición, ¿no? Y es lo que hasta el momento también ha funcionado.
lejos de los datos que nos den las encuestas, lejos de los datos que nos estén proporcionando cada cierto tiempo, que uno va arriba, otro va abajo, indistintamente de eso, mire, la moneda sí está en el aire. ¿Ya? Cualquiera de los tres con mayores probabilidades se puede hacer de la silla presidencial, ¿no? La lógica diría que, según los sondeos de opinión, el que va encabezando realmente debería llegar al final con esa misma probabilidad. Pero en este país todo puede pasar. Y a veces se toman decisiones desde un helicóptero con 2 o 3 personas. Y esas decisiones lógicamente hacen que se mueva inclusive una elección de noviembre para marzo. Exactamente igual como se hizo en 2008, cuando se moviera la elección primaria de noviembre hacia marzo, ¿no? Entonces, si hay antecedentes, si hay comportamientos, si hay patrones relativamente similares, y ahora hay más estrategia, hay estrategas de alto nivel que vienen de otros países, hay muchísimo dinero y están en el poder, las posibilidades, por supuesto, que incrementan. Y este otro elemento, por ejemplo, de la captura, diputado nacionalista con Nelson Márquez, se suma a la, se puede tomar como una amenaza, como tal, como persecución política. De hecho, hay un elemento ahí de corrupción y todo, pero es ese momento que se da, ¿no? Se puede tomar como también una amenaza a la oposición para doblarles la mano, como generalmente se dice. Yo creería que sí, ¿no? Definitivamente sí. Un momento interesante para golpear a la oposición, indistintamente de que haya o no hayan elementos probatorios en temas de corrupción. Usted seguirá siendo inocente mientras no se compruebe lo contrario. Es el caso también para los Márquez. Aunque se tengan todos los indicios, se tenga toda la documentación, la Fiscalía y todo lo relacionado al Ministerio Público, mientras no se haya vencido en juicio, seguirá teniendo opciones posibles de libertad, ¿no? Él o cualquier otro que se presuma con actos de corrupción. El tema son los timing, ¿no? El timing en general, los tiempos. Porque, si bien es cierto, puede ser que exista toda la documentación real sobre este tema en particular y otros que posiblemente puedan salir cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de las negociaciones y, repito, dependiendo del timing, ¿no? Pero sí la gente percibe hasta cierto punto que sí son movimientos políticos, ¿verdad? Son parte de la estrategia y la táctica ofensiva, que no es otra cosa que ir debilitando el centro de gravedad de cada uno de los partidos políticos. Hoy, por ejemplo, en estos días es Partido Nacional, la semana pasada fue Partido Liberal, y luego va a volver, ¿no? Partido Liberal, Partido Nacional, 2 o 3 de Libre que no estén alineados a la misma, digamos, estrategia, pues van a ser removidos también, como para decir, mire, estamos limpiando también la casa, ¿no? Y ahí puede ser una jugada también política para hacernos a un lado, ¿no? Ahora, cualquier persona que tenga fuertes indicios con temas de corrupción en un país donde se pierden más de 90.000 millones de lempiras por temas de corrupción, por supuesto que el Ministerio Público y cualquier ente relacionado debe de actuar, ¿no? Pero también reitero que las personas que están ya en el debido proceso deben de defenderse, y si no pueden acreditar transparencia, bueno, tienen que ir a la cárcel, indistintamente del partido político que sea. Sí. Entonces, el elemento también de las marchas. Hemos visto los llamados a las marchas, tanto de los partidos políticos como de otras instancias, y lo más novedoso es la unión de las iglesias, la confraternidad evangélica con la conferencia episcopal. ¿Este elemento viene a cambiar algo en el escenario? Yo creo que sí. Primero, es interesante la marcha del 27 de julio. Interesante, me pareció que generó cierto nivel de triunfalismo entre los nacionalistas. 2, generó también la percepción de que los nacionalistas como tal se sintieron contentos de ver las opiniones
Yo creo que esos fueron los temas bastante favorables. Yo tengo un nuevo tercero, en este caso, bastante favorables, que no hubo conflicto, ¿no? No llegaron los colectivos, los 30.000 colectivos no llegaron, no hubo ningún tipo de conflicto, fue una marcha relativamente pacífica, si lo vemos desde ese punto de vista, y se rescata eso, ¿no? Luego, en el mismo orden secuencial, ¿no? Desde el punto de vista cronológico, se suponía que para hoy o para mañana íbamos a tener la marcha de Libre, ¿no? Entonces eso iba a ser interesante porque íbamos a poder medir ciertas fuerzas, pero estratégicamente otra vez la mueven y esta vez para el término de agosto. ¿Por qué? Lógico, porque luego viene la marcha, creo que va a ser el punto de inflexión de lo que podría ocurrir en el país con muchos temas, ¿no? La marcha del 16 de agosto, pensando en la probabilidad que realmente sí se pueda dar esa marcha, ¿no? Una marcha en la que yo particularmente he dicho que no estoy de acuerdo con salir a la calle, sobre todo porque desde el gobierno, a los pocos minutos de que se anunció esta marcha, 2 o 3 funcionarios de nivel medio alto empezaron a decir que ellos también sí podían asistir. Entonces habla de la posibilidad y abre esa misma probabilidad de que pudiera haber algún tipo de conato o incidencia deseada para aumentar esas posibilidades de caos de las cuales estamos hablando. Entonces, esa marcha del 16 de agosto, yo la veo desde dos perspectivas. La primera es porque puede ser el punto de inflexión positivo para la generación de lo que podría denominarse la primavera catracha, ¿ya? Así más o menos como fue la primavera árabe, donde la gente en Siria, en el Líbano, entonces esas zonas se levantaron, ¿no? En contra de los gobiernos dictatoriales y esos gobiernos que ellos creían que no eran más adecuados. Podría ser ese punto de inflexión para generar precisamente esa primavera catracha, o realmente si se responde a una potencial agresión de algunos de estos miembros de los colectivos y se responde desde la marcha de las iglesias y hay 2 o 3 personas con serios problemas físicos o en el peor de los casos hay muertos, yo creo que ahí sí se vendría lo que realmente están deseando a nivel de caos y de posibles insurrecciones para el país, ¿no? Entonces esa marcha para mí, pues, yo le tendría muchísima atención, ¿verdad? Y eso creo que puede ser el punto más importante previo a las elecciones generales. Sí. Para ir puntualizando, doctor, también se habla ya de una posible coalición entre los partidos, el bipartidismo, como se llama, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Vimos hoy temprano el llamado del presidente del Comité Central del Partido Liberal, ya invitando al Partido Nacional a fuerzas. ¿Se podría ver una unión final del proceso? Lo dijimos en Canal 5, en Canal 11, de las posibilidades de que en algún momento empezaran a analizar la probabilidad de una gran coalición de centro-derecha. Escribimos cualquier cantidad de cosas sobre esto desde mediados de 2023, incitándolos e instándolos a que se fueran a Montevideo, a Uruguay, y se trajeran a 2 o 3 personas de alto nivel, muy talentosos, que estuvieron cercanos a la calle Pou, y les enseñaron cómo crear una verdadera coalición de centro-derecha. Se hicieron varios análisis, casi 7 de cada 10 hondureños todavía hace 3 meses pensaban claramente que si hubiese una coalición, alianza o unión entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, lo verían bastante aceptable, ¿no? Entonces ya se ha hablado un poco de esto, algunos candidatos ya han dicho abiertamente no, que ellos no van a hacer ningún tipo de alianza, coalición o unidad, ¿no? Ni de hecho ni de derecho. Sin embargo, esas palabras sí posiblemente se las pueda llevar el viento, porque a la medida que vaya transcurriendo el tiempo, nos acerquemos a mediados de septiembre, las probabilidades pueden aumentar, ¿no? De que realmente pudiera haber algún tipo de maniobra estratégica, no necesariamente una gran coalición, pero por lo menos que vayan en paralelo y no se ataquen entre los partidos
por así decirlo, entre comillas, de oposición en este momento. Y digo entre comillas, ¿no? Porque todavía no han hecho la fuerza más que el Partido Nacional, que ha empezado ya a partir de esta marcha del 27 de julio a tomar un poquito más de ventaja y a ser más enérgico contra las posturas del gobierno, ¿no? Veremos qué pasa. Les recuerdo que hasta el 13 de septiembre de 2021 nadie visualizaba una alianza entre Salvador Narrala y Xiomara Castro en aquel momento, ¿no? Entonces, de la misma manera, estamos a un mes y medio de que se cumplan 4 años desde aquel evento de 2021 donde se generó esa alianza. Entonces, todavía veamos cómo sigue moviéndose el asunto. Y otra cosa, no, son los intereses personales de diputados, de potenciales ministros, de gente que está cerca de las campañas, ¿no? Yo creo que esos al final son los que van a ir determinando la situación más que la geopolítica, pensando que desde Estados Unidos u otros países cercanos pudieran incidir de manera directa en esa posible coalición, alianza o unidad partidaria. Sí, y finalmente, doctor, no quisiera dejar esta parte, porque dentro de toda esta problemática y la incertidumbre que se ve, se debe escapar de repente lo más importante y vemos que los candidatos no estamos viendo las propuestas de todos estos problemas estructurales que tenemos como sociedad, salud, educación. Usted maneja muy bien el tema de los datos y pues nos puede explicar en qué deberían de estarse enfocando los candidatos ahorita. ¿Cuál es la problemática central de este país? Primero, la mayoría de los candidatos cercanos, los candidatos a la presidencia de la República no ganaban con propuestas. Sin embargo, al menos un 17% sí le interesan las propuestas, pero al otro 33% les interesa de manera particular que les empiecen a resolver temas sobre la economía, sobre la seguridad y por supuesto en menor escala, por supuesto, lo que tiene que ver con temas anticorrupción, ¿ya? Esos son como los 3 grandes temas que se requieren para empezar a generar propuestas pensadas en la transformación de Honduras. Inicialmente temas económicos. A los hondureños, sí, a los hondureños les gusta el capitalismo, no conocen el socialismo. Les gusta el capitalismo, les encanta la idea de poder tener la posibilidad de irse a Orlando, a cualquier parque temático de Disney, para tener la oportunidad de irse a Nueva York o a donde sea. En el mejor de los casos, inclusive a Nueva Orleans o a Houston, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a los hondureños les gusta eso, ¿ya? Porque les va a querer cambiar la idea drástica de que vean otra opción. Yo creo que sobre lo malo que se ha hecho, se debe de generar un precedente y empezar a generar las bases necesarias para un verdadero proceso de transformación. Eso no solo se puede hacer con 44 indicadores de libertad económica, ¿ya? Incluyen dentro de sus grandes dimensiones un fuerte Estado de Derecho, una moneda más sana, menos regulaciones, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso, la disminución total de impuestos y que con esos impuestos podamos nosotros, en lugar de pagárselos al Estado, reinvertirlos y generar mejores fuentes de empleo. En Argentina se está haciendo. Todo lo que estoy diciendo yo en este momento está llevando a cabo en paralelo en este preciso instante en la Argentina. Se han disminuido una cantidad de impuestos que ha hecho que la disminución de los precios de varios productos sea hasta de 30% menos. ¿Sabe lo que significa eso? Que si usted pagaba 100 lempiras por X producto, hoy está pagando 70 lempiras por cada producto, el equivalente en pesos en Argentina, ¿ya? Entonces, imagínese cómo no estaría usted contenta si en lugar de ir a pagar 100 lempiras por un cartón de huevo, por ejemplo, va a pagar 70, ¿ya? O menos que eso, ¿ya? Y eso solo se puede hacer si se tiene una política verdadera de libertades económicas. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Lastimosamente, pues, el tiempo premio, pero tendremos la ocasión de seguir analizando pues, todos estos temas de la agenda nacional.
A todos nuestros seguidores de Proceso Digital les damos las gracias por acompañarnos y les invitamos a que esta y otras entrevistas pueda verlas nuevamente a la hora que usted desee, a solo un clic en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma digital. Muchísimas gracias por la atención.